Ya empezó el bloqueo en Venezuela y es que el día de hoy detuvieron un buque venezolano en el canal de Panamá. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar del bloqueo anunciado por Estados Unidos, que ya se empezó a materializar este bloqueo marítimo y que hoy reportan detuvieron al primer buque venezolano en una acción inédita, cuando menos desde la crisis cubana. Cuéntanos, Toño. Así es, Nacho, estamos viendo que Estados Unidos llevó a la práctica, a los hechos, sus amenazas de bloquear a Venezuela y bueno, todo indica que será un bloqueo similar al que se realiza con Cuba, que no habíamos visto, Nacho, en medio siglo. Sí. Es un país, independientemente de las diferencias políticas internas que hay, que son evidentes en el caso de Venezuela y muchos de los conflictos económicos que enfrenta, el golpe de este miércoles es un grave precedente, por decirlo así, en el tema venezolano y sobre todo por las implicaciones humanitarias que va a tener. La denuncia se conoció este mediodía a través de la vicepresidenta venezolana, de Delcy Rodríguez. Ella denunció en su cuenta de Twitter que un barco cargado con 25,000 toneladas de torta de soya, conocido en algunos otros lados como soja, para la producción de alimentos fue decomisado por los Estados Unidos cuando se encontraba atravesando el canal de Panamá con destino al país sudamericano. En este tweet. ¿De dónde venía? ¿Estaba importando o exportando? No, llevaba soja a Venezuela. ¿Y quién? No estaba muy claro, todavía no había dado muchos detalles Delcy Rodríguez de lo que estaba ocurriendo, pero sí está confirmado que era un cargamento que iba hacia Venezuela. Ok, con alimentos. Entonces dice Delcy Rodríguez: la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo que en este momento se encuentra retenido en el canal de Panamá un barco que trae 25,000 toneladas de torta de soya para producción de alimentos en nuestro país, en atención al criminal bloqueo impuesto por a Donald Trump. Explicó Delcy Rodríguez que el dueño del barco fue informado por la empresa aseguradora que tenía impedido llevar la carga a Venezuela, atendiendo a las ilícitas sanciones, es lo que dice Delcy Rodríguez. Ella señala también que constituye una gravísima violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, pues además atenta contra los derechos humanos de toda la población venezolana al pretender impedir su derecho a la alimentación, Nacho. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ojo, de todos modos es algo que empezó a suceder mucho en estos tiempos, ¿no? La toma de buques, o sea, recientemente aquí comentabas en el Estrecho de Hormuz, ¿no? Como también han tomado varios buques petroleros, entre iraníes, también los ingleses a petroleros iraníes, y ahora toman un buque lleno de alimento, ¿no? ¿Qué onda con ese? Es algo que también era inédito, no es muy común eso. Hace más o menos 3 meses hablábamos de cómo Estados Unidos había bloqueado la llegada de cargamentos de medicinas, que interceptaban también en algunos puertos barcos cargados de medicinas para Venezuela, que esto fue lo que agravó la crisis de salud y de hospitales en Venezuela. Y ahora estamos viendo que están bloqueando los alimentos, lo que es grave, porque hasta ahora de la crisis alimentaria que vive Venezuela en materia de productos se había logrado solventar con las ayudas humanitarias que llegaban por ambas partes, ¿no? Sí. Tanto la oposición como el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora ocurre este hecho grave porque implica que es el inicio del bloqueo total a Venezuela, lo que acaba afectando directamente a la población, más que al gobierno de Nicolás Maduro en una primera instancia. Entonces, Delcy Rodríguez que pedía a la ONU que intervenga de inmediato para frenar estas acciones de Estados Unidos. Hay que recordar que hace 2 días la ONU sacaba, cuando se anunció el bloqueo por parte de Donald Trump, sacó un comunicado, finalmente un llamado a misa, ¿no? Va el que quiere ir,
La ONU ya es un órgano muy desacreditado. Sumamente rebasado. Muy rebasado por la actualidad, ¿no? Y bueno, en otro tuit de Delcy Rodríguez le pone nombre a la autoría de este bloqueo a Venezuela y responsabiliza directamente a Juan Guaidó. Ah, mira. Entonces señala, dice, responsabilizo al diputado, el tuit es el siguiente: el rufián, @Juan Guaidó, y su banda criminal cómplice de Estados Unidos responderán ante la historia por atentar contra nuestra soberanía y la integridad de nuestro pueblo. Venezuela seguirá de pie, decidiendo su destino, y en unión productiva nacional garantizará su desarrollo y prosperidad. Es lo que dice Delcy Rodríguez en este tuit, Nacho. Y bueno, critica que Guaidó aplaudiera la decisión de Estados Unidos de bloquear a Venezuela. Claro, fíjate que el otro está leyendo un tuit, un rumor, una versión, de que una familiar de uno de estos colaboradores de Juan Guaidó que está en Washington estaba sufriendo porque, como hay un bloqueo de medicinas, un familiar suyo necesita una medicina, no puede llegar y se encuentra desesperado, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasa también, ¿no? Sí, finalmente, sí. Los propios guaidoístas, la oposición se tira un tiro, un disparo en el pie. Pero las superpotencias ya respondieron, ¿no? Fíjate que sí, estábamos analizando en otro de los videos, Nacho, la amenaza de Estados Unidos a China y a Rusia de que si ellos derrocan a Maduro no les van a pagar estas deudas que alcanzan en estos momentos, bueno, según los últimos datos, unos 25 mil millones de dólares entre el bloque asiático. Uh-huh. Entonces China, que siempre se ha mantenido muy prudente en el tema de Venezuela, casi la mayoría de los llamados, si nos damos cuenta, vienen de Rusia. Así es. Rusia es la que mete ahí, pero hoy China reacciona al bloqueo que se está haciendo con Venezuela, a esta amenaza de John Bolton expresada el día de ayer, el martes, en la reunión de Lima, de que no les van a pagar. Y China acusa que hay un terrorismo psicológico por parte de Estados Unidos en contra de los venezolanos, hace la condena y señala a China que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela no ayudarán a resolver el problema, que por el contrario, por ahí no va a haber salida por el tema de las sanciones, sino que se va a agravar la situación y se va a volver más caótico el asunto. Esto es lo que dijo el Ministerio de Exteriores chino a través del portavoz Hua Chunying. Dice, los hechos demostraron en repetidas ocasiones que las sanciones no ayudarán a resolver el problema venezolano, solo podrían agravar la situación y ponerla en riesgo de descontrolarse. Que finalmente es lo que quieren los gringos, ¿no? Más o menos. Realizaron un llamado a los chinos a que Estados Unidos evalúe sobriamente la esencia del problema venezolano, regrese al camino del respeto del derecho internacional, apoye el diálogo entre las autoridades y el pueblo y permita que el pueblo venezolano elija su propio futuro. Ha habido llamados en las últimas horas, Nacho, en Venezuela a que continúe el diálogo. Okay. O sea, no ha habido mucho eco de Estados Unidos, esta fuerza que Estados Unidos está metiéndole. Evidentemente que la oposición, tú lo decías, ¿no? Pues hasta los familiares de Guaidó afectados. La oposición y los venezolanos no son suicidas. Saben, tanto la gente de Maduro como la gente de Guaidó, que un bloqueo como el que está haciendo Estados Unidos les afecta a todos. Claro, obviamente, ¿no? Y entonces hay más eco en estos momentos en Venezuela en torno a que se logre un diálogo. Y quizá la salida vaya a ser que finalmente la gente de Guaidó acabe dejando solo a Guaidó en la aventura de bloquear totalmente Venezuela y se logre un acuerdo pronto en torno a cuál sería la salida de Venezuela, que sería más la posibilidad, Nacho, que estas medidas de Estados Unidos que son de mucha fuerza. Sí, la verdad es que es sorprendente y necesaria también la rudeza innecesaria de Estados Unidos para con Venezuela. Yo creo que también pasó algo, ¿no? En esa reunión de grupo de Lima señalan que fue un gran fracaso, ¿no? Sí. Que al final se habían convocado 100 países, llegaron creo que 44 y nada más como que 9 únicamente apoyaron. Y como que ante este gran fracaso Estados Unidos quiso decir, bueno, yo no necesito a ningún país para hacer todo lo que tengo que hacer y pone, ¿no? Y vemos una insólita muestra de fuerza que está generando sin embargo una condena mundial y yo supongo también vamos a ver un mayor apoyo de los chinos y los rusos a Venezuela, porque es el momento de no dejarla solo, ¿no? Porque finalmente si Estados Unidos gana la vencida contra Venezuela, entonces ya no va a haber
se va a envalentonar para irse contra pues, los chinos y los rusos, ¿no? Sí, seguramente. En otros lados. Seguramente habrá, Rusia y China tendrían que llevar necesariamente el Consejo de Seguridad de la ONU este tema, que no se vea a través de las agencias, que no se vea a través de los organismos normales, porque es un hecho grave el hecho de que el bloqueo como tal, el bloqueo físico, esté empezando ya por parte de Estados Unidos, una violación absolutamente a todas las normas internacionales, como lo está diciendo China, como lo dijo ayer Rusia, y la medida sería plantearlo en el máximo órgano de la ONU, el único que todavía medio funciona, que es el Consejo de Seguridad, que funciona más para intereses militares, un poco más geoestratégicos. Pero el tema Venezuela seguramente no lo van a dejar de lado ni China ni Rusia, porque como lo señalas, sentaría un precedente para que Estados Unidos pueda hacer algo más. Sí, y en esa medida no se lo van a permitir. Así es. Gracias, Toño. Estamos al pie de Nacho. Que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.